pendientes, perdón, el pendiente de cómo se crean los hilos, cómo se trabajan los hilos cómo los puedo crear como un como una instancia, ya sea por polimorfismo, por desarrollo de interfaz o por herencia. Okay. Entonces vamos a continuar. Profe, ¿Qué pasó? tengo una duda. ¿Qué pasó? No recuerdo si lo comentó la clase anterior, pero ¿hay alguna diferencia o ventaja o desventaja de hacerlo por herencia o el otro modo? Sí, ahí les va. Normalmente, cuando yo creo los hilos por herencia, es la forma más sencilla de hacerlo, porque nada más tengo que ponerle extends y lo creo como un objeto cualquiera y ya. No hay ningún problema. El problema es que, por ejemplo, en programación orientada a objetos no existe la herencia múltiple, es decir, que un objeto puede heredar de múltiples padres. O sea, yo no le puedo poner extends, no, nada más puedo ponerle una vez extends. Entonces, si el objeto que yo quiero transformar en un hilo es hijo de otra clase, o yo la generé como una herencia de otra clase, ya no podría generarla como un hilo en particular, porque ya está siendo hija de la clase padre original. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo la clase padre vehículo y voy a crear el avión y el camión. Entonces, el avión y el camión van a ser hilos, o los necesito crear como hilos. El problema es que como ya los estoy heredando del vehículo, yo ya no puedo volver a heredarlo, crear hilos por herencia, porque no puedo crear también, generar una clase que sea herencia de hilo y herencia de vehículo, porque eso sería herencia múltiple. Entonces, como no puedo, entonces lo que haría sería crear la clase avión y camión como hijos o por herencia del vehículo, pero para poderlo crear como un hilo, lo haría por medio de interfaz con la palabra reservada implement. Sí puedo tener la public class avión, extends vehículo, implement thread. O sea, esa es la diferencia cuando se usa uno u otro. Si mis clases que yo estoy creando no tienen ninguna relación con herencia, pues puedo utilizar hilos por herencia, pero si por alguna razón la clase que yo estoy queriendo generar como hilo ya tiene la herencia definida, pues tiene que implementarla por interfaz. Entonces, esa es la diferencia entre cuando uso uno o uso otro. No sé si te quedó claro. Sí, creo que sí. O sea, el problema es que un objeto solamente puede heredar, una clase, perdón, puede heredar solamente una vez. Entonces, si yo ya lo estoy creando por herencia de otro, ya no puedo hacer al hilo, porque hago el hilo o hago herencia de la otra clase. Bueno, de lo que pudimos ver entonces, vimos cómo se arrancan los hilos. Para arrancar el hilo hay que llamar al método start. Si yo no inicio el start, el hilo se crea pero no se inicia. ¿Qué hace el start como función propiamente? Es meter a los hilos en el planificador de tareas del sistema, y una vez que el hilo entra dentro del planificador y el planificador le cede el recurso, es decir, el procesador, llama al método run y empieza a ejecutar las instrucciones de run. Ejecutar este método que de forma inmediata comience a ejecutarse ya dependerá de del planificador de tareas y del hardware si se inicia o no la implementación del run. O sea, porque tiene un algoritmo de preferencia. O sea, si varios hilos quieren ocupar el recurso al mismo tiempo, lo que va a suceder es que con un algoritmo va a decir a quién se lo va a ceder o a quién le va a dar el control del recurso. Vimos también que existen distintos motivos por los que un hilo se puede detener de manera temporal su ejecución, o lo que es lo mismo ponerlo en pausa, que es el sleep, en el cual le pasa por medio de un long, un número de milisegundos en los que se duerme o se pausa. Vamos a ver otro que es el wait, que se utiliza para dormirse, pero en este caso no un tiempo definido, sino hasta que recibe una señal o notificación.
También en el wait se le puede poner el tiempo, como si fuera el sleep, pero yo no se lo recomiendo mucho porque a lo mejor recibe la notificación primero y entonces tendría ahí un descontrol entre un hilo que yo quiero que permanezca dormido o detenido un cierto tiempo. Cuando más se puede detener un hilo, cuando se realiza una acción de entrada o salida. Por ejemplo, yo puedo programar un hilo para que esté leyendo del teclado y mientras yo no presione ninguna tecla, pues el hilo va a estar ahí en espera de que reciba un teclado. Hay un método de pausa que es muy raro de usar, pero pues se los comento, que es el método GIL, que lo que hace este método es sacar del procesador al hilo, lo patea. El sistema operativo lo saca del uso del procesador, pero el mismo procesador lo tiene que volver a meter, o sea, tengo que volver a inicializarlo. Pero pues bueno. Existen distintos motivos para los que un hilo pueda reanudar su ejecución, porque se consumen los milisegundos en el sleep, o porque el notify recibe, porque el hilo wait recibe la notify, o porque se da alguna entrada o salida en este caso, de que el hilo esté esperando una tecla, pues ya le doy tecleo y ya se le termina en ese caso el hilo. Entonces, un hilo por defecto termina cuando termina, no muere, cuando finaliza toda su ejecución del run. Por eso todos los hilos, ojo, todos los hilos tienen que tener una finalización. No debo de generar hilos infinitos dentro del run. Puedo generar hilos infinitos, pero no puedo tener run infinito. O sea, a lo mejor cuando un hilo termine su ejecución puedo crear otro nuevo o crear uno o el mismo volverlo a recrear, pero lo que siempre se recomienda es que dentro del run siempre tengan un término. O sea, los hilos tienen que terminar, aunque después los vuelva a crear, pero ya sería otro hilo. Existía el método stop, pero ya ahorita ya está en desuso. La manera correcta de terminar un hilo, pues es conseguir que finalice la ejecución del run y mediante la implementación de algún bucle gobernado por una condición controlable. Por ejemplo, en el caso de la liebre y de la tortuga, pues tenemos ahí un while, ¿no? El while sería su condición controlable. Y el método system.exit termina la máquina virtual, pero pues eso qué va a hacer, pues termina todos los hilos. Entonces, esas son las formas de terminar. La manera correcta es que termine toda su ejecución de su run. También teníamos lo que es la parte de las prioridades. Las prioridades, pues como existe un único procesador, lo que van a hacer los hilos es irse compartiendo dicho procesador o lo vamos a llamar recurso, siguiendo políticas o algoritmos del sistema operativo. El planificador de tareas es el que se va a encargar de hacer esto. Entonces, la prioridad sirve porque a lo mejor yo tengo ciertos hilos que tengan cierta preferencia o yo necesito que se ejecuten con mayor regularidad que otros. Por ejemplo, yo puedo tener 5 hilos, ¿ok? Los 5 hilos tienen la misma prioridad. Entonces, a ver, esto de las prioridades os puedo explicar acá. A ver, para que se los explique con las prioridades. Okay. Suponiendo que yo tuviera 5 hilos. Este va a ser el recurso. Estos son hilos. Este va a ser el procesador o recurso. Este va a ser H0. Este va a ser H1. Este va a ser H2. H2.
a ser H3 y este va a ser H4. Son mis 5 hilos, ¿no? Entonces, todos quieren ocupar el recurso del procesador, todos quieren entrar y utilizar y ejecutar su run. Cada hilo tiene su propio run que ejecutar. ¿Cuándo van a entrar? Pues en este caso tengo el planificador de actividades o el de eventos que se encarga de asignarle. Normalmente todos los hilos tienen la misma prioridad. Si yo no se las defino, tienen la misma prioridad de usar el recurso. Entonces, cuando los 5 chocan tratando de ocupar el recurso, internamente el manejador, el planificador también le llaman, el planificador de actividades, es el que se encarga de actividades. Es el que se encarga de elegir quién de estos 5 hilos es el que va o puede obtener el recurso y ejecutar su build run y durante cuánto tiempo. Entonces, suponiendo que a lo mejor los 5, como tienen la misma prioridad, internamente tiene un algoritmo que va a decir, ok, pues del 1 al 5, a ver cuál. Aleatoriamente elige uno. Entonces, internamente el planificador de aquí es, bueno, el que le voy a hacer el recurso va a ser el hilo 3. ¿Ok? Entonces, en ese momento, lo que va a ocurrirle a H3 es que él puede ingresar a ocupar el recurso. Entra y entonces H3 empieza a ocupar el procesador y también el planificador lo que va a hacer es empezarle internamente, le asigna una cantidad aleatoria de tiempo en la cual le va a proporcionar el recurso. Una vez que ese tiempo se agota, pues lo saca del procesador y del planificador de actividades. Entonces, sí que H3 empieza a ejecutar sus tareas del subvoid run, las empieza a ejecutar. Entonces, a lo mejor internamente, según el algoritmo del planificador, le dice al H3 que nada más le va a dar 1.4 segundos de procesador, de uso de procesador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llegue el tiempo de esos 1.4 segundos, lo que va a hacer es que va a tomar literalmente a todo el H3 tal cual como se quedó y lo va a sacar del procesador. Ahora, aquí, cuando el recurso lo gana un hilo y lo saca, otra vez los 5 vuelven a pedirle uso al procesador. Es decir, el planificador los 5 le vuelven a pedir. Aunque H3 haya acabado de salir, puede volver a pedir, ¿eh? Eso es indistinto. Y el planificador vuelve a hacer al azar una elección según su algoritmo y puede ser que a lo mejor ahora le toque a H0 y H0 le va a ceder a lo mejor 1.1 segundos. Entonces, así funciona normalmente lo que es el manejo del recurso del procesador por los hilos. Entonces, entra y empieza. A lo mejor en ese 1.1 segundo nada más le da tiempo de ejecutar 3 instrucciones. Ahora, esto ocurre de manera normal siempre y cuando todos tengan la misma prioridad. ¿Las prioridades para qué me sirven? Las prioridades me sirven para que yo pueda elegir o jugar con esta forma en que el planificador de actividades elige a los hilos. Entonces, si todos tienen la misma prioridad, todos tienen la posibilidad de entrar a ocupar el recurso. Incluso aunque el hilo que acaba de estar ahí pueda tratar de entrar. Y se puede dar el caso, que el hilo 0 acaba de salir y por pura suerte le vuelve a tocar y puede volver a entrar. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la liebre y la tortuga, que varias veces a la tortuga o a la liebre le tocaban muchas, que le daba chance una impresión a la liebre y luego pura tortuga. O al revés, una vez a la tortuga y pura liebre. O sea, ahí podemos ver que a veces no le tocaba más que un tiempo muy corto y a otro le daba más tiempo.
Entonces, las prioridades es porque aquí todos tienen la misma prioridad, pero hay ciertos hilos que a lo mejor tienen por el código que ejecutan el Boilroom una preferencia o yo quiero que tengan preferencia sobre los demás hilos. Entonces, vamos a suponer que el H0 y el H2 tengan prioridades más altas. Las prioridades van desde el 0 hasta el 99, o si lo consideramos con un número int, siendo la prioridad 0 la prioridad máxima que puede tener un hilo y el 99 la prioridad mínima que pueda tener. Y dentro de este yo podría generar una escala de prioridades entre 0 y 99 para darle cierta importancia a un hilo o a otro. Por defecto, todos los hilos inician cuando yo los creo con prioridad 1. O sea, ninguno tiene prioridad máxima. Todos inician con la prioridad 1. Entonces, aquí iniciaría como la prioridad 1 sería la prioridad por defecto. O sea, sería la prioridad que todos los hilos tienen, que es esto que ocurre aquí. Entonces vamos a suponer que al H0 y al H2 le vamos a dar una prioridad máxima. Es decir, le damos prioridad 0. Aquí sería prioridad 0. Entonces, prioridad 0. Y a los demás lo dejamos con prioridad 1. Prioridad 1. Prioridad 1. Entonces, aquí, cuando yo les empiezo a definir prioridades a los hilos, aquí ya empieza a ocurrir ya un manejo diferente dentro de esto. Ahora el planificador de actividades, como tienen prioridades distintas, lee primero los de prioridad 0 y todos los hilos que tengan prioridad 0 son los únicos que participan en la elección con el algoritmo a ver de quién le toca. Entonces, aunque antes de tener prioridades diferentes, los 5 participaban, así como están, solamente el hilo 0 y el hilo 2 son los únicos que pueden participar en la elección, tanto de los tiempos como de la elección de que les toque el recurso. Entonces aquí voy a empezar a tener pues no un problema, sino que de repente le va a tocar al hilo 0, sale, ejecuta lo que tenga que hacer y ahora otra vez 0 y 2, le va a tocar al 2, sale, le vuelve a tocar el 2, sale, le vuelve a tocar al 0, sale, le vuelve a tocar al 2, sale, le vuelve a tocar el 2 ya terminó, ok, pues le toca al 0, le toca al 0, le toca al 0. Ya acabó el 0. En ese momento me paso al de la siguiente prioridad, que sería prioridad 1. Y aquí entrarían 1, 3 y 4. Entonces aquí le puede tocar a lo mejor al hilo 1, luego le toca al hilo 4, luego le vuelve a tocar al 1, luego le toca al 2, luego le toca al 4 y así sucesivamente. Esto es lo que ocurre cuando yo manejo las prioridades. Cuando yo manejo prioridades con los hilos, los que tengan la misma prioridad son los únicos que participan en la elección son elegibles para utilizar el recurso. En este caso, hilo 0, hilo 2, como tienen prioridad 0, son los únicos que participan hasta que ellos terminen y ya mueran, o sea, ya no tengan actividades del Boilroom. En ese momento ya permiten, más bien el planificador de actividades se pasa a la prioridad siguiente. Y así yo puedo hacer un tipo de escalamiento en todas mis prioridades, donde puedo ir desde el 0 al 99. No sé si quedó claro esto de las prioridades. Eso es importante porque esto es lo que me ayuda a tener un control más exacto dentro de mis hilos. Ya no tengo un control directamente con el planificador de actividades, sino si hay ciertos hilos que yo necesito que tengan cierta preferencia, pues se los va a garantizar en este caso las prioridades. Para eso es para lo que se usa. Entonces, ¿cómo les establezco estas prioridades? Aquí, por ejemplo, tengo, bueno, este es otro ejemplo, public class myThread, que hace por herencia al hilo, public void row. Inicializa la variable i en 0, mientras i sea menor a 5, imprime en pantalla su nombre e incrementa la i. Y mi test, que es el void main, voy a crear el objeto T1, que viene de myThread, que es de arriba.
y le utiliza un set nombre para darle el nombre al T1 de thread 1. Luego utiliza la instrucción o el método setPriority y le pasa por parámetro, aquí pueden ser una de dos, le puede pasar el número o le puede pasar el thread min priority. Bueno, min priority sería 99. Luego crea el otro hilo, myThread T2 es igual a new thread, le pone nombre thread 2, se setea la prioridad y la pone como máxima. Inicio los dos y pues en este caso como el thread 2 tiene la prioridad 0 y el otro a 99, pues se ejecutan todas las impresiones del hilo 2. Concluye y ya se la pasa a la siguiente prioridad. Entonces, si yo quiero tener un poco de control en cuanto a mis hilos, nada más tengo que manejar las prioridades. Ahora, otro asunto también es que se puede dar el caso de que yo tenga muchos hilos y yo necesite trabajar con muchos hilos a la vez. En ese caso puedo utilizar los grupos. Agrupar a los hilos mediante grupos nos permite implementar funciones de conjunto. El grupo normalmente, cuando yo creo, yo quiero trabajar con grupos, utilizo la clase java.lang.threadgroup para crear estos grupos y de manera normal, todos los hilos pertenecen a un grupo principal main cuando yo los creo. Cuando yo creo un hilo y lo asigno a un grupo diferente de main, ya no lo puedo cambiar, ya es inmutable, porque es solamente al momento de que yo lo estoy creando cuando se hace esa asignación. Entonces, un hilo yo lo puedo meter a un grupo, pero ya no lo puedo cambiar una vez que ya pertenece a un grupo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo creo los grupos? Tengo que crear, en este caso, eh, un, vamos a decir que un objeto que es un thread group, en este caso se va a llamar TG, y va a ser un nuevo thread group. Entonces, ese thread group yo le voy a asignar un nombre. Yo le puedo asignar un nombre por parámetro y al momento de yo ir creando mis hilos, cuando yo le doy el new thread, le paso por parámetro del thread, le paso el nombre del grupo, TG, en este caso al que yo quiero que pertenezca. De esa manera, cuando el hilo se crea, ya no pertenece al grupo main, pertenece al grupo TG. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, a qué grupo pertenece un hilo con la instrucción t.getThreadGroup. Si yo no le puse ninguno, por defecto, pues me va a devolver o me va a responder como main. Ahora, ¿para qué me sirve crear los grupos de los hilos? Me sirve, por ejemplo, para cambiarle el estado a todos, para dormirlos, para ponerlos en espera, para iniciarlos, para ponerle la prioridad a todos. O sea, es decir, si a un thread group yo le pongo una prioridad, esa prioridad se le aplica a todos los grupos, todos los hilos que pertenezcan al grupo. Para acceder a la colección de hilos en particular, como ya pertenecen a un grupo, ya no tengo que preguntar de uno por uno, sino únicamente por su nombre puedo acceder. Y para saber si un thread pertenece a un grupo o no. Entonces, si yo tengo 30 hilos, entonces para que yo no tenga hilo 1.start, hilo 2.start, hilo 3.start, en lugar de eso, lo que voy a hacer va a ser crear un grupo con mis 30 hilos y ya nada más threadgroup.start y ya les da el start a todos. Esa es una de las ventajas de crear grupos de hilos. A lo mejor la prioridad yo quiero que voy a tener de esos 30, 10 hilos son de una prioridad, 10 hilos son de otra prioridad, 10 hilos de otra prioridad, 10 hilos de otra. Entonces yo puedo tener 3 grupos y a a un grupo de 10 le doy prioridad 0, a otro le voy a dar prioridad 5 y a otro le doy prioridad 10. Bueno, antes de pasar a la sincronización, dudas hasta aquí con las prioridades, con los grupos de los hilos, cómo los creo, cómo los trabajo, cómo los uso. Profe, si tiene algún grupo de hilos y quisiera cambiarle la prioridad o hacerle algún cambio solamente a uno solo otra vez, ¿se podría? Sí, sí. Si a lo mejor de esos 10 hilos que yo tengo en el grupo hay uno que yo quiero con prioridad distinta, se la puedo poner de manera individual. Pero si yo le mando una instrucción más adelante, esa instrucción se la cambia a todo el grupo, se la sobreescribe. Nada más ojo con eso. O sea, normalmente cuando yo defino los grupos de hilos es porque son hilos que van a tener el mismo comportamiento.
Se puede dar el caso, pero yo les recomiendo que si hay un hilo que lo van a trabajar con otra prioridad, pues no lo definan ahí o lo sacan o lo ponen en otro. Pero sí se puede configurar de manera individual. Ok. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Un problema con los que les vamos a topar normalmente es lo que es la sincronización. Hasta el momento, tanto en el ejercicio de la tortuga y de la liebre, como en el ejercicio de los maratones, que creo, del maratón que están haciendo, como han visto, son hilos completamente independientes. Pero se puede dar en el caso, se podría dar el caso de que dos o más hilos ejecuten el mismo método o accedan a un mismo dato. Entonces, ahí es donde podríamos tener un problema. Aquí puede ser, por ejemplo, yo tengo dos clientes, ¿no? Que están trabajando en un banco y el banco se encarga de manejar las cuentas bancarias. Resulta que por azares del destino o por pura suerte, ambos, el cliente uno quiere hacer un retiro y el cliente 2 quiere hacer un depósito a la misma cuenta. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso primero? ¿Al cliente uno, al cliente 2? ¿O mientras se está haciendo el depósito, se está haciendo el retiro? Este, o a lo mejor el cliente 2 quiere hacer una consulta de saldo, pero el uno está haciendo en ese preciso momento un depósito, una transferencia. O sea, a lo mejor yo tengo ahí una variable que es saldo ocupada por el cliente uno, pero si el cliente uno le está ocupando, el 2 a lo mejor la trata de modificar. Eh, Ese es uno de los problemas de sincronización más comunes de los hilos. ¿Cómo cuidamos que un dato que es compartido por todos quede protegido y evitar ese tipo de problemas? A lo mejor resulta que el cliente uno quiere retirar y el cliente 2 quiere depositar, pero lo que el cliente 2 necesita retirar no le alcanza a menos que lo que el cliente uno quiere retirar no le va a alcanzar, pero si el cliente 2 le alcanza a depositar, pues sí puede retirar. Entonces, ¿cómo evito que el cliente uno haga su retiro hasta que el cliente 2 termine de depositar? Ahí es donde entra la sincronización. Existen dos mecanismos para sincronizar. Uno que se le llama bloqueo de objeto, que se utiliza Synchronize, y otro que es mediante el uso de señales. Esto es de lo más problemático, delicado, peligroso que podemos trabajar con los hilos, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque eso lo van a necesitar siempre. Es que si una sincronización se hace de manera incorrecta, la aplicación puede generar dos problemas. Puede generar uno que se llama deadlock, que ocurre cuando los hilos ya no responden o ya no pueden utilizar el recurso. O sea, a lo mejor ese deadlock o bloqueo mortal ocurre cuando a lo mejor un hilo bloquea el recurso hasta que termine de utilizarlo y en ese momento el otro se sale y ya nunca le avisa que el recurso está libre. Entonces, pues ahí se queda esperando para siempre la notificación de que ya puede entrar a usar el recurso. La otra es lo contrario, que es cuando se cuelga la aplicación porque se sobresatura la cantidad de llamadas al método. Entonces, se acaba la memoria y ya se cuelga la aplicación. Entonces, es muy complejo el hacer la depuración de mala sincronización. Entonces, lo que tenemos que hacer es una planificación de sincronización, es decir, cuidar cómo se sincroniza. En este caso, el primer método, que es el bloqueo de objetos, para poder bloquear un objeto e impedir que otro hilo lo utilice mientras alguien lo está usando, se emplea la palabra reservada synchronize en la definición de los métodos que yo quiero suscribir que tengan sincronización. Cuando un hilo está ejecutando un método synchronize es en un objeto, se establece el bloqueo de dicho objeto. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí va. Me regreso a mi Paint. Vamos a darle uno nuevo. Ok, acá, acá.
¿Cómo funcionan los métodos sincronizados? Resulta que yo tengo aquí un hilo. Tengo en mi definición de mi cuenta, a lo mejor dentro de mi clase cuenta. Yo tengo aquí un public void ingresar, ¿no? Y que recibe por parámetros un int i. ¿Ok? Entonces aquí tiene varias instrucciones, ¿no? Que es para ingresar dinero en cuenta. ¿Ok? Este método yo quiero que quede bloqueado. Entonces, para iniciar la sincronización, tendría que agregarle aquí el synchronize. Significa que todos los hilos que... déjame lo pongo acá. Extend, thread. Ahí está. Todos los hilos que utilicen esta clase cuenta, si alguno llega a utilizar el ingresar, va a quedar el recurso como bloqueado porque está sincronizado. Entonces aquí le pongo public void run. Entonces, vamos a decir que cuando se empiezan a ejecutar los hilos del void run, va a tener aquí, ¿no?, varias instrucciones. Y en la quinta instrucción lleva el dis.ingresar 12. Así, ¿no? Y después tiene más instrucciones. ¿Okay? Así estaría definido nuestro hilo. Entonces, voy a crear aquí diferentes objetos. Aquí a lo mejor yo creo mi cliente es igual, no, perdón, cuenta C1 es igual a un new cuenta. Cuenta C2 es igual a un new cuenta, ¿no? Y aquí le vamos a poner C2, vamos a poner 3. Cuenta C3 es igual a un new cuenta. Aquí damos C1.start, C2.start, C3.start. Okay. Ahí están. Esto pertenece a nuestro main, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los tres tienen la misma prioridad, los tres van a arrancar igual, los tres funcionan igual, ¿no? Y los tres van a tratar de pescar el recurso para empezar a ejecutar lo que tengan dentro de su void run. Dentro de esas tenemos el método ingresar, que internamente tiene varias instrucciones. Entonces, suponiendo que le proporciona el recurso, por ejemplo, a C1, a C2, C2 y C3. El bloqueo sirve o el bloqueo ocurre porque el recurso se lo pasa, vamos a decir que el planificador le proporciona el recurso a C2. ¿Ok? C2 empieza a ejecutar sus instrucciones de void run. Según sus instrucciones de void run, debería de ejecutar la primera línea de código, su segunda línea de código. Ejecutando la tercera línea de código se acabó el tiempo y el planificador de tareas lo saca. ¿Qué ocurre? Bueno, no, de manera normal, pues en este caso vamos a decir que el C2, al momento de salir del recurso, pues se quedó en la tercera línea de ejecución, ¿no? Va, le vuelve a hacer el sorteo y le vuelve a tocar a C3. Perdón, le toca ahora a C3. Nada más que a C3 le va a dar más tiempo de ejecutar sus líneas. A lo mejor le da tiempo de ejecutar la primera, de ejecutar la segunda, de ejecutar la tercera, de ejecutar la cuarta.
y empieza a ejecutar el ingresar 12. ¿Okay? ¿Qué implica ingresar 12? Que ingresar 12, como es un método, tiene internamente también línea de código. Entonces vamos a decir que empieza de este ingresar 12, empieza a ejecutar la primera línea del ingresar 12. Se le acaba el tiempo. Ya C3 tiene que salir del procesador. Ni modo, se te acabó el tiempo. Vuelve a generar en este caso el algoritmo de selección y le toca otra vez a C2. C2 tuvo suerte y le dan chance de que pueda continuar en donde se quedó de su ejecución. Se quedó en la tercera. Después de la tercera le continúa una cuarta línea de código y después le toca el ingresar 2. El ingresar 12, perdón. Pero resulta que el ingresar 12 es un método sincronizado, se definió como sincronizado. Eso significa que no puede intentar utilizarlo, o sea, no puede acceder a él ni a lo que tenga. En el momento en que trata de ingresar en el momento que trata de utilizar el método ingresar, como fue sincronizado, en ese momento el manejador de eventos lo que hace es bloquearlo. Lo saca del procesador y lo pone en cola de espera. Aquí le vamos a decir que lo va a mandar a la cola. ¿Por qué? Porque en este caso, como es un método sincronizado, el hilo C2 fue bloqueado. Lo manda a una cola. En ese momento, como está en cola, está bloqueado. Entonces, los hilos que participan para ocupar el recurso sería C1 y C3. Resulta que C1 le dio chance C1. Le da chance a C1 y C1 empieza a ejecutar su void run, ¿no? 3, 1. Le da tiempo aquí el cuarto y también alcanza al ingresar 12. Como está sincronizado, igual lo vuelve a detectar como bloqueo y lo manda a la cola. Entonces, ya bloqueados los dos, ahora le dice a C3, ok, C3 eres el único que queda para poder continuar, ni modo. Entonces lo toma y le cede el recurso. C13 puede continuar con la ejecución del ingresar 12. Que nada más eran, son 4. 1, 2, 3. A lo mejor nada más alcanzó a 3. Se le agotó el tiempo porque no deja de lo que es la cuestión del tiempo, se la sigue respetando. O sea, a lo mejor le da nada más para resolver 3 de las 4 líneas que hacen el ingresar. La saca, o saca C3, eso no lo puede evitar, pero no la manda a la cola, sino la saca. Entonces, como el C1 y C2 están bloqueados, pues le vuelve a tocar a C3. Pues le vuelve a tocar, continúa con la ejecución del ingresar 12, termina el ingresar 12 y a lo mejor en ese momento ya le dice, pues ya se acabó el tiempo. Ahora, en este momento, checa la cola. Como ya terminó de ejecutarse el método sincronizado, checa la cola y aquí entra FIFO. Primero que entra, primero que sale. Entonces, como llegó a la cola primero C2, en ese momento toma C2 y lo pasa para que él continúe con en este caso, ejecutando el método ingresar 12. Entra con C12 y lo empieza a ejecutar. Se le acabó el tiempo, lo saca y ya no le va a dar chance a C3. ¿Por qué? Porque C3, perdón, aquí lo que va a ocurrir es que la cola está acá y ahora el manejador de eventos pregunta, ¿pueden entrar C2 o C3? Le da chance a C3. Entonces C3 entra. ¿Por qué le da chance a C3? Porque pues ella, en este caso el hilo C3 no tiene acceso, no tiene necesidad de entrar al método sincronizado. Él ya lo superó.
Entonces puede continuar con sus demás ejecución para que pueda terminar. A lo mejor le da chance nada más de una ejecución más. Termina su última ejecución y lo saca. Si ustedes se fijan, C1 no participa del proceso porque está bloqueado, porque trató de ingresar a un método sincronizado. Entonces aquí le continúa dando chance y aquí a lo mejor ya le dio tiempo de terminar la ejecución. Entonces lo que se va a hacer en este momento va a ser, se concluyó la ejecución del método sincronizado. Pues cuando se termina un método sincronizado, inmediatamente el manejador de eventos checa si hay alguien en cola, y si hay alguien en cola, inmediatamente le da el control. Es decir, le avisa que ya puede pasar a tomar control de un proceso sincronizado, que en este caso pues iniciaría con las primeras instrucciones. A lo mejor le da tiempo de nada más 2 y lo saca. Y como ya no hay nadie más en cola ni nadie pendiente, pues aquí cualquiera de los 3 puede tomar el recurso. O sea, el método sincronizado lo que va a garantizar en todos los casos es evitar que todos ocupen puede poner como sincronizado un valor dentro de un método sincronizado. Entonces, se garantiza que las instrucciones del método sincronizado sean atómicas, es decir, que se ejecuten todas las instrucciones por un hilo antes de que suelte el recurso. Así es como funcionan los métodos que son definidos como sincronizados. Entonces, regresamos acá. Cualquier otro thread que quiera ejecutar un método marcado como sincronizado es un objeto bloqueado y tendrá que esperar a que se desbloquee. El objeto se desbloquea cuando el hilo actual termina la ejecución del método sincronizado y lo que se hace es crear una lista de espera y serán ejecutados por orden de llegada, o sea, FIFO. Primero que llega, primero que sale. Y el sistema de bloqueo-desbloqueo es algo que lo gestiona de manera automática la máquina virtual. O sea, ahí nosotros no tenemos control. Ventajas que tiene este método de sincronización de objetos: me permite hacer la sincronía de manera muy rápida. Nada más hay que tener mucho cuidado de qué métodos tengo que sincronizar y qué métodos no. Segunda ventaja, en este caso yo nada más tengo que definir los métodos que deben de sincronizarse, ya lo demás lo hace máquina virtual. Desventajas: si el método sincronizado tiene muchas líneas de código, es muy probable que los demás hilos se queden esperando mucho tiempo. Entonces se recomienda que este bloqueo de objetos se dé solamente en aquellos métodos que tengan pocas líneas de código o que sea corta. Si la ejecución del método sincronizado es muy larga, pues los otros hilos se van a esperar mucho rato en poderse ejecutar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Dudas o preguntas con el método, con los bloqueos? Esto lo vamos a checar todavía un poquito más adelante con a mayor profundidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguno. Ok, pues. Entonces sería todo por el día de hoy. Qué bueno que se pudieron conectar. Continuamos ya en la próxima clase. Ya empiezo ahora sí a calificar. Nos tocan creo que 2 horas mañana. Entonces mañana califico. Termino con los del cajero y empiezo a calificar los del maratón. Sale pues, todos nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.